Y por fin llegó el día tan esperado. Luego de 8 derrotas consecutivas, la última ante Michael Chiesa, Tony el Cucuy Ferguson abrió la puerta del retiro y comunicó que está muy cerca de dejar de ser peleador de artes marciales mixtas. Tony Ferguson, un gran peleador, un histórico peleador dentro de la UFC, luego de perder ante Michael Chiesa, confirmó que está muy cerca del retiro como peleador de artes marciales mixtas. Como digo, luego de que lo sometan en el primer asalto en muy poquito tiempo, el Cucuy, en esta entrevista que se suele dar post combate, dejó un guante en el suelo y comentó que esta pudo haber sido su último combate como peleador de artes marciales mixtas, ya que fuera de la UFC no va a pelear en ninguna compañía. Pero ojo, si bien digo esto y si bien digo que está muy cerca del retiro, también lo hemos visto horas, minutos después mencionar que este no va a ser el retiro, por lo cual tenemos la incógnita de si Tony Ferguson va a seguir siendo peleador de la UFC y lo vamos a tener dentro de un octágono. Como digo, ya van 8 derrotas consecutivas. En este video vamos a estar analizando todo un poquito. Si bien creo que todos conocemos al peleador que estoy teniendo de fondo, un gran peleador, como digo, uno de los históricos, un peleador muy atractivo para ver, con sus codazos característicos, peleas en donde sus rivales terminan saliendo totalmente cortados, totalmente sangrientos, por lo cual si este fue el último combate de Tony Ferguson, lamento muy profundamente que así haya sido. Un peleador que creo yo se tendría que haber retirado, no vamos a decir en su mejor momento, pero sí que se tendría que haber retirado al menos dando un gran espectáculo, ganando algún combate contra un peleador que no sea muy mediático y tal. Pero bueno, 8 derrotas consecutivas es algo bastante insostenible, incluso para un peleador histórico como lo es Tony Ferguson. Antes de pasar con el análisis más extenso y más en profundidad, quiero que me dejes en los comentarios cuál fue el mejor combate que le vieron a Tony Ferguson. ¿Qué les genera que se retire? ¿Creen que ya está bien? ¿Ya era su tiempo? ¿Ya estaba dando bastante lástima dentro del octágono? ¿O si les hubiese gustado que se dé un combate más ante un peleador, como digo, que no sea tan conocido, un peleador que tenga menos nivel que este Tony Ferguson, bastante difícil, pero que al menos el Cucuy se pueda retirar con una victoria, que para mí hubiese sido increíble? Ahora sí, pasemos a un breve análisis de lo que fueron sus últimos combates. Bien, ya estamos en el portal oficial de la UFC, en el perfil de Tony Ferguson, un peleador que además ya cuenta con 40 años, hemos visto todas las problemáticas que ha tenido fuera del octágono, fuera de lo que es ser un peleador de artes marciales mixtas. Se ha vuelto muy viral ese video en donde su esposa termina llamando a la policía porque Tony Ferguson estaba descontrolado. Evidentemente que es un peleador que ha recibido muchísimo daño a lo largo de su carrera como peleador de artes marciales mixtas, y esto obviamente que tiene una gran consecuencia negativa. Acordémonos que todos los golpes generan daños cerebrales y esto puede generar que el peleador se vuelva una persona prácticamente totalmente distinta a lo que solía ser. Pero bueno, analicemos lo que fueron sus últimos combates y dónde estuvo el punto clave para que Tony Ferguson pase de ser de los mejores del mundo, de los peleadores que prometían para ser campeones dentro de la UFC, a un peleador que todo el mundo, todos sus fanáticos, la gente que más lo quería, deseaba que Tony se termine retirando como peleador de artes marciales mixtas. El último combate no lo analizamos mucho, ante Michael Chiesa este fin de semana pasado, un Chiesa que también venía muy mal, venía con una racha de 3 derrotas consecutivas, un peleador que si bien tiene 36 años, creo yo que ya pasó su mejor momento y no va a ser un peleador relevante. Creo que va a seguir dentro de la UFC porque, a ver, suele pelear contra peleadores que tienen buen nombre y además se lleva esta gran victoria no por su rival, sino porque lo termina finalizando en el primer asalto muy bien. Lo termina haciendo tapear nada más ni nada menos que a Tony Ferguson, que ustedes saben que hasta que se rompa todo no tapea. Empezamos por lo último porque, bueno, me parece un poco interesante hablar de lo que es la actualidad, pero tenemos que retomar bastante atrás. El 8 de junio de 2019 tuvimos el combate entre Tony Ferguson y Cowboy Cerrone, un combate en donde el Cucuy se lució e incluso después de este combate salieron muchas fotos de Cowboy Cerrone, de cómo lo había dejado. Incluso antes de ese combate ante Anthony Pettis también había sido el mismo espectáculo. Combates en donde Tony Ferguson se termina luciendo y prácticamente a sus rivales le dejaba la cara desfigurada. Ahí es donde aparece esta oportunidad ante Khabib, enfrentarse para ser campeón dentro de la división de los pesos ligeros, y un combate que, como ustedes ya sabrán, está totalmente maldito. Se intentó hacer en muchas oportunidades, incluso llegaron al cara a cara y todo, pero bueno, lesiones de un lado, lesiones de otro, terminaron haciendo que este combate no se dé. Y ahí es donde comienza
el declive de carrera de Tony Ferguson. Hasta el momento lo venía haciendo increíble dentro de la UFC, como digo, tenía la oportunidad de enfrentarse al campeón dentro de los pesos ligeros y quizá teníamos un panorama totalmente distinto. A ese Tony Ferguson no podíamos decir que estaba inflado ni nada porque hacía brutalidades. Aparece el combate ante Justin Gaethje por el cinturón interino de esta división de los pesos ligeros y Justin Gaethje le da la paliza de su vida. Yo no recuerdo un combate en donde se haya tenido tanto hype como un peleador como lo era Tony Ferguson, y totalmente bien ganado porque, como digo, venía teniendo grandes actuaciones dentro de la UFC, pero ese Justin Gaethje lo aplasta, lo pasa por encima, lo golpea de todos lados y desde ese momento está claro que Tony no se ha podido recuperar. Después viene un combate duro ante nada más ni nada menos que alguien que fue campeón dentro de la UFC hace poquito tiempo, como lo es Charles Oliveira, le termina ganando por la decisión, Dariush le termina ganando por decisión, y acá aparece otro punto fundamental. Si Tony Ferguson venía en una mala racha, uno puede decir, bueno, pero qué sé yo, te podías agarrar de ciertas cosas. En este combate aparece un Michael Chandler que le da un knockout fulminante en donde Tony Ferguson termina prácticamente dormido sin respuesta alguna. Y si ya Tony Ferguson venía mal, le ponen a un Nate Diaz totalmente gaga. De los peores combates estelares que vi dentro de la UFC. Una pelea totalmente aburrida, sin nada, y encima Nate Diaz lo termina finalizando. Y bueno, como último también Bobby Green le gana, y el mismo Paddy Pimblett, en donde querían elevar un poquito su nombre, también le termina ganando por la vía de la decisión unánime. Realmente el caso de Tony Ferguson es algo bastante particular, y si bien ustedes me pueden decir, sí, Tony Ferguson ya estaba dando muestras de que no era lo mismo, hay un salto abismal de estar muy cerca del combate ante el campeón de ese momento, como lo dije, ante Khabib, que está maldito esa pelea. Hay un abismo entre eso y lo que terminamos viendo de Tony Ferguson. El causante posiblemente haya sido Justin Gaethje, pero no únicamente el único causante. Esto es algo multicausal y yo creo que lo que termina haciendo Justin Gaethje es ponerle fin. Un peleador que, como lo digo, a lo largo de su carrera se ha encargado de dar espectáculo, pero que el cuerpo en un cierto momento, en cierto tiempo determinado, ya te dice, che, basta, recibo golpes todos los combates, me matan a palos, termino ganando, pero esto no puede seguir así. Y ahí es donde Justin Gaethje le pone la frutilla al postre y le dice, che, loco, con la paliza que te acabo de dar, no sé si vas a poder seguir ganando. Incluso en su momento recuerdo que el mismo Khabib lo mencionaba. Ahora sí, retomémonos un poquito lo que pasó este fin de semana ante Michael Chiesa, en donde, como digo, le gana en el primer asalto. Tony Ferguson suelta un guante indicando que está muy cerca del retiro, pero al mismo tiempo dice que se lo va a tener que pensar. Termina de pasar esto, pasan unos momentitos, unos minutos inclusive, Tony Ferguson se va en esa caminata fuera del octágono y ahí es donde le preguntan, che Tony, ¿ya está todo terminado? Y él dice que no, por lo cual Tony Ferguson ya hemos visto en varias ocasiones que es un peleador sumamente testarudo, no le hace caso a nadie, la misma gente cercana le está diciendo, che Tony, pará, y el peleador sigue y sigue. Ojalá Tony Ferguson se retire, los daños cerebrales no son algo que pase desapercibido, es algo que te puede afectar mucho, quizá no hoy, quizá tampoco mañana, pero dentro de 10 años quizá Tony Ferguson, por el daño recibido, termine teniendo graves consecuencias de salud. Gente, nos vemos en una próxima edición. Como digo, si te gusta este tipo de contenidos, dale like, suscríbete y en esta ocasión decime qué pensás de Tony Ferguson. Es feo tener que hablar todo esto porque me encantaría quedarme con la imagen de ese gran peleador que estuvo muy cerca de ser campeón dentro de los pesos ligeros. Incluso habría que hacer un video específico, pero de los peleadores que no fueron campeones dentro de su estadía en la UFC, está claro que Tony Ferguson tiene que ser un peleador que encabece los primeros puntos. Gente, nos vemos, chau chau.